Buenos días, un gusto saludarte, un gusto que nos estés acompañando en este evento. Bueno, Sí, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ay, qué gusto. Bueno, tenemos al momento más de 50 personas conectadas de Ecuador, de Colombia, también nos acompaña mucha gente. Gracias por aceptar esta convocatoria de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Sí? Este evento es organizado por la Dirección de Posgrados Empresariales. Queremos agradecer el patrocinio de DHL. Asimismo, queremos agradecer el patrocinio del Comité Nacional de ICC Ecuador, que está representado por la Cámara de Comercio de Quito. Agradecer el apoyo de CBS Network Ecuador y también a la prestigiosa firma Sotomonte y Rodríguez, que también está patrocinando este evento. La dinámica es que vamos a desarrollar un webinar con una duración de entre 50 y 60 minutos. Al final tendremos un espacio para sus preguntas, para sus inquietudes, que las vamos a recibir a través del chat. Les agradecemos deshabilitar sus micrófonos a efectos de que no haya interrupciones. Igual los vamos a estar habilitando en caso excepcional que requieran hacer alguna pregunta especial al final, con mucho gusto. A su vez, indicarles que se está transmitiendo por Facebook Live. Queremos invitar a que compartan también esta transmisión para que pueda llegar a más personas y puedan aprovechar este interesante tema que está relacionado al incumplimiento, el incumplimiento de la contratación internacional, de la compraventa internacional, básicamente, ¿sí? Voy a proceder a leer un breve resumen de la hoja de vida de la persona que nos acompaña, es el doctor Maximiliano Rodríguez Fernández, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la misma universidad, una maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Londres, del Queen Mary College. Actualmente es socio de la firma Sotomonte y Rodríguez y profesor del área de contratación internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Tuvimos el gusto de conocer a Maximiliano y también una grata impresión. Estuvo colaborando en el programa de alta dirección de comercio internacional que lo desarrolla la Cámara de Comercio de Quito, la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, ICC Ecuador y CBS Network. Entonces, bienvenido nuevamente, Maximiliano. Gracias por esta colaboración y este aporte con la Dirección de Posgrados Empresariales. Va a ser muy grato también tenerte acompañándonos en la maestría de negocios internacionales y qué gusto poder escucharte. Te cedo la palabra con el mayor de los gustos. Bueno, Roberto, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. No sobra agradecer a la Universidad Internacional del Ecuador por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy hablando un poco de compraventa. El tema que nos convoca el día de hoy es el del incumplimiento del contrato de compraventa internacional de mercaderías. Voy a tratar de hacer una exposición general sobre todos los temas que están regulados sobre el incumplimiento en la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, que es la norma aplicable a las compraventas internacionales tanto en Ecuador como en Colombia y en la gran mayoría de países latinoamericanos. Y haremos una breve referencia también al tema del incumplimiento en los Incoterms, que para muchos podrá sonar un poco extraño, pero pues allí tenemos también unas normas, unas reglas acerca del incumplimiento del contrato y los efectos que eso tiene sobre el riesgo de pérdida de la cosa. Voy a compartir mi pantalla, una presentación que tengo, y de esta manera arrancamos. Entonces, Sí, sí se ve la pantalla, estimado ya Maximiliano. está, perfecto. Sí. Entonces, hay que ampliarla. Bien. Entonces, el plan que tenemos para el día de hoy, vamos a hacer primero unas previsiones y recomendaciones en torno a las normas aplicables a la compraventa internacional, particularmente sobre el régimen aplicable a este contrato. Vamos a hablar un poco, de una breve referencia a los puntos de cuidado en la negociación del contrato desde la perspectiva del incumplimiento. Hay muchas cosas que
cuando uno negocia la compraventa tiene que tener en cuenta para prever un incumplimiento futuro por parte de la contraparte, inclusive por uno mismo. Luego nos referiremos a las normas de incumplimiento en la Convención de Viena, cuáles son las obligaciones y los remedios o las soluciones que nos ofrece este instrumento para el incumplimiento del contrato. Luego, como ya lo mencioné, hablaremos un poco sobre el incumplimiento en los Incoterms. Bien, qué pena, creo que Roberto no lo dijo. Si ustedes consideran apropiado, no está habilitado el audio, les rogamos que a través del chat puedan ir haciendo las preguntas que se van teniendo y al final de la exposición vamos a resolver las inquietudes que se puedan generar motivo de la misma. Bien, entonces lo primero son unas previsiones y recomendaciones que siempre hacemos como abogados en relación con la compraventa internacional. Como es evidente, la compraventa es el contrato de mayor relevancia para el mundo del comercio internacional, para el mundo de la globalización económica, y esa importancia ha hecho que en las últimas décadas se presenten diversos intentos de armonización de las normas que regulan este contrato. No obstante esos diversos intentos, en la actualidad, la compraventa siempre será un contrato que está sujeto a varias normas. Es decir, no existe un solo instrumento legal, no existe una convención, una ley, un instrumento que los abogados llamamos de soft law o unos usos o costumbres que regulen de manera integral la compraventa. ¿Por qué? Porque las diferencias que se han presentado en el proceso de armonización son bastante significativas y eso ha hecho que los países no se pongan de acuerdo con un texto que regule de manera integral el contrato. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hoy por hoy son muchas las normas que regulan un mismo contrato de compraventa. Normalmente la solución a cualquier conflicto o cualquier problemática que se encuentre en un contrato de esta naturaleza no va a ser solucionada en una sola norma. Entonces, nosotros como abogados en la práctica docente siempre hacemos una lista de los instrumentos que regulan la venta a nivel internacional y encontramos, como ustedes lo ven, en primer término, las normas imperativas. Son normas de orden local y que normalmente regulan aspectos relacionados con la forma, contenido del contrato y o aspectos relacionados con la calidad de las mercaderías, tanto de las mercaderías como el empaque y el embalaje, y en muchos casos son normas que incorporan estándares internacionales. Estas normas imperativas aplican a todos los contratos y normalmente están reducidas en nuestros sistemas a lo que son las normas que establecen requisitos fitosanitarios o exigencias para la importación y exportación de mercancías, que deben ser cumplidas sí o sí por cualquiera de las partes, dependiendo de la forma que se haya negociado el contrato y las obligaciones que haya asumido cada una de ellas. Este punto, en el entorno que estamos viviendo en este momento, es bastante importante porque los contratos de compraventa que se están negociando en este momento pueden estar afectados o verse afectados en el futuro por las normas que resulten de la pandemia. Como hemos visto en los últimos meses, diferentes gobiernos y organismos internacionales están creando estándares internacionales para prevenir el contagio a través de la entrega de mercaderías o bienes en diferentes naciones. Y es importante siempre tener en cuenta cuando yo negocio el contrato de compraventa si existen esos estándares o si es previsible que existan y los mayores costos que esto va a generar para la operación, porque siempre van a ser de obligatorio cumplimiento. También la compraventa está regulada por los usos y las prácticas mercantiles, que es un concepto que son conceptos que están regulados en el artículo 6 y en el artículo 9 de la Convención de Viena. Y en esta materia todos conocemos el papel de los Incoterms como usos mercantiles de comercio, usos mercantiles que aplican en aquellos casos en que las partes los han pactado de manera expresa en el contrato. La regulación de la compraventa internacional, la norma que nos regula a nosotros, la norma de derecho positivo, como llamamos los abogados, la ley que regula la compraventa es la Convención de Viena. Y esa convención, en su artículo 9, establece que las partes quedarán obligadas por los usos o las prácticas que las partes hayan pactado en el contrato. Luego, en aquellos casos en que las partes pactan un Incoterm, que es un uso de comercio, un uso convencional de comercio, se entiende que estarán obligadas por ese pacto. Como todos sabemos, la gran mayoría de operaciones de compraventa a nivel internacional
incorporan una cláusula de aplicación de Incoterms y obviamente nos obligamos por ellas y son normas que permanecen en el contrato independientemente de que exista una norma imperativa o que esté también involucrada la Convención de Viena. Luego ya tenemos normas imperativas, tenemos los usos y prácticas mercantiles y como lo menciono también tenemos la Convención de Viena de 1980, que es la norma que vamos a estar mencionando el día de hoy, particularmente porque es una norma que regula de manera específica las obligaciones del vendedor y del comprador y los efectos del incumplimiento del contrato. Ninguna de las otras normas, normalmente, ni los Incoterms, ni las normas imperativas, regula los efectos del incumplimiento del contrato de compraventa. Este es un tema que regula de manera integral la Convención de Viena. Casi todos los aspectos relacionados con el incumplimiento del contrato están regulados en la Convención. Como ya lo mencionamos, es la norma aplicable a las compraventas internacionales, tanto en Colombia como en Ecuador. Además de la Convención, tenemos los principios UNIDROA. Nosotros en la doctrina hablamos del artículo 7º de la Convención de Viena, que señala que la compraventa estará regulada por las normas de la Convención y en lo que no esté previsto en esas normas, en los principios generales en los que se basa la Convención. En relación con esos principios, a nivel histórico, en los últimos 20, 30 años se ha generado una discusión doctrinal acerca de cuáles son los principios que aparecen en la Convención y en la práctica realmente los árbitros y los jueces se han inclinado por usar los principios UNIDROA para llenar los vacíos normativos que puedan encontrarse en la Convención. Es decir, cuando existe un asunto que no está regulado integralmente por la Convención, que no es solucionado por las normas de ese instrumento, los jueces y los árbitros normalmente se recurren a los principios UNIDROA para poder solucionar esos conflictos. Y como última solución, establece la Convención de Viena, y así se ha entendido a nivel internacional, estarán las normas de derecho local. Es decir, si yo no encuentro la solución de las normas imperativas en los usos y en las prácticas mercantiles o en la Convención o en los principios, acudo a la compraventa local. Pero como última solución, eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces yo creo que tengo conocimiento de mis normas, luego yo sé cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos de compraventa internacional que yo celebro. No, la relación en compraventa internacional es que las normas de derecho local, las normas de la ley de cada país, la ley ecuatoriana, la ley colombiana o de cualquier otro país, solo aplicarán en aquellos casos en los que no existe una norma que regule el tema en los otros instrumentos. Y esto atendiendo particularmente lo que señala el artículo de la Convención de Viena. Es importante tenerlo en cuenta, siempre es importante tener en cuenta cuáles son las normas que regulan la compraventa y tener claro que no es solo una de ellas, que existen diferentes instrumentos legales de diferente naturaleza y origen, porque muchos de ellos son de origen transnacional, que regulan este instrumento. Bien, ¿cuáles son los puntos de cuidado? Habrán muchos más, tal vez un experto dirá que pueden salir muchos más, pero hoy he anotado estos 10 puntos de cuidado cuando yo negocio un contrato de compraventa y obviamente las obligaciones que asumimos, y esto tal vez desde la perspectiva del incumplimiento. Lo primero es que hay que tener en cuenta que la Convención de Viena y los instrumentos legales que regulan la compraventa no establecen la obligación de que el contrato conste por escrito o no establecen la obligación de que el contrato cumpla con una forma particular. El artículo 11 de la Convención establece lo que nosotros llamamos el principio de libertad de forma. Puedo levantar el teléfono, llamar a un señor al otro lado de Japón, del mundo, puedo llamar a un señor a Japón, decirle tengo un café exportación puesto en el puerto de Guayaquil bajo el término FOB, entregado del 1 al 10 de agosto del año 2020, el señor me dice acepto y tenemos contrato de compraventa. No tenemos ningún escrito, no tenemos ningún documento escrito, pero hay contrato. La recomendación en este punto es que tengamos el contrato por escrito. Si no tenemos un contrato debidamente elaborado, como sucede en muchos casos con las grandes empresas multinacionales que tienen contratos de 50, 60 páginas en donde regulan todos los aspectos relacionados con la compraventa, siempre será importante por lo menos tener una confirmación de que el contrato se materializó, es decir, que hubo una voluntad acerca de los dos aspectos más importantes de la compraventa, o lo que nosotros llamamos los elementos esenciales, que es la cosa y el precio. Es decir, si yo tengo la llamada telefónica en la que acuerdo el contrato
debo por lo menos mandar un correo electrónico para confirmar la existencia de ese contrato. ¿Por qué? Porque en muchos casos el vendedor no despacha las mercancías y el comprador va a reclamar, y lo que uno encuentra en la práctica es que el vendedor le dice: nunca hubo contrato, pruebe la existencia del contrato. Y si yo no tengo un documento escrito, un documento que me ayude a probar esa existencia, pues es muy probable que yo no vaya a tener éxito en un proceso judicial. Luego, la recomendación es: ojalá siempre tengamos el contrato por escrito, así tengamos un principio de libertad de forma. Segundo, es importante tener claro en qué momento se transfiere la propiedad. Como regla general, ni la Convención de Viena, ni los Incoterms, ni los principios UNIDROA señalan en qué momento se presenta la transferencia de la propiedad. ¿Esto qué hace? Que ese es un asunto que está regulado por el derecho local, allá como última solución. El derecho local me dice cuál es el momento en que se transfiere la propiedad del vendedor al comprador. Y aquí siempre nos tenemos que preguntar es cuál derecho local. Si estamos en una compra-venta, lo normal es que yo por lo menos tenga dos sistemas jurídicos que se pueden aplicar a un mismo contrato. Si yo celebro el contrato de compra-venta entre el señor que tiene sus negocios en Japón y yo que tengo mis negocios en Ecuador, pues podrá ser la ley japonesa y la ley ecuatoriana. ¿Eso qué significa desde el punto de vista práctico? Si existe una problemática relacionada con la transferencia de la propiedad, será el juez el que va a tener que decidir en qué momento se transfería o no la propiedad, y el juez, para llegar a esa solución, deberá invocar un derecho. Soy ecuatoriano, se decide, por ejemplo, que la transferencia de la propiedad o la ley aplicable al contrato, mejor, será la ley japonesa, pues estaré en un escenario de incertidumbre, porque no sabré cuál es el resultado o cuál es la regla que impera en ese derecho. Luego, es importante siempre señalar, y aquí me da la oportunidad también para decirlo, cuál es la ley aplicable al contrato y en qué momento se entiende que se transfiere la propiedad de las mercancías. También es importante tener claro cuáles son las normas imperativas que aplican, qué licencias y permisos deben conseguirse o obtenerse para la exportación o la importación de las mercaderías, independientemente de si yo haya pactado o no Incoterms. Siempre es importante tener claro cuáles son las normas que yo debo cumplir desde el punto de vista aduanero, fitosanitario, y quién va a ser el obligado a asumir los costos y el trámite de esas licencias y esos permisos. También hay que tener claro que los plazos de entrega nunca deben pactarse en un término o en un día específico, particularmente si hablamos de transporte marítimo. Todos sabemos que en el transporte marítimo, el momento en el cual arriba el buque al puerto puede no ser el que yo espero, luego es mejor tener un periodo de entrega determinado dentro de un plazo determinado y no en una fecha fija o concreta, porque seguramente si yo no puedo recibir la mercancía dentro del momento que he señalado en el contrato, voy a estar en un evento de incumplimiento y eso va a generar unos costos que voy a tener que asumir. Obviamente debo señalar cuáles son las obligaciones generales, esto ya lo vamos mencionando poco a poco. Ya lo mencioné también, pero hay que tener claro cuáles son los estándares de calidad aplicables a las mercaderías. Esto es muy importante, como ya lo mencioné en el escenario del COVID, que cada día están saliendo nuevos estándares. Esto lo repito y lo he repetido en las últimas semanas constantemente. Cada día estamos viendo nuevos estándares. Tenemos que estar atentos a la manera como evoluciona el tema desde el punto de vista local y desde el punto de vista internacional. Si yo exporto productos a un país determinado, es bueno que tenga claro qué estándares se están generando en los últimos meses con motivo de la pandemia que estamos viviendo. Tener claro, obviamente, si pactamos los Incoterms. Siempre hago la sugerencia, pactar Incoterms significa, primero que todo, conocer los Incoterms. Esto significa, de cierta manera, tener el texto, no leer una tablita de PowerPoint o de PDF por allá que uno encuentra en Google o en otro buscador. Siempre es importante tener el texto oficial de la CCI para tener claro cuáles son las obligaciones que yo asumo. Debo tener claro si pacto directamente a través de agentes y obviamente debo tener claro cuáles son las funciones del intermediario y las comisiones que se van a pagar y los roles que va a cumplir cada una de las partes en el contrato. Y esto que es muy importante, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, es preferible que yo pacte los remedios, las sanciones, las penalidades y las soluciones que voy a dar ante el incumplimiento.
si bien las normas de la Convención de Viena y en el derecho local se pactan cuáles son los remedios ante el incumplimiento del contrato, si yo puedo establecer en el contrato cuáles van a ser las soluciones que se dan ante un determinado incumplimiento, mucho mejor. Mucho mejor porque yo puedo prever qué es lo que va a suceder en el evento en que yo incumpla o en el evento en que la otra parte incumpla. Particularmente en la compraventa internacional, que es un contrato en donde normalmente mi contraparte está en otro país. Es decir, la posibilidad de ejercer los derechos es mucho más complejo si el señor se encuentra en otro país y obviamente adelantar medidas judiciales en otros países es mucho más complejo, además de la incertidumbre legal que se genera con el incumplimiento y el régimen jurídico aplicable al contrato. Y ojo con el lenguaje, para efectos del incumplimiento, cuando uno le incorpora en el contrato palabras como el plazo es de la esencia o es fundamental, debemos tener particular cuidado. ¿Por qué? Porque estas palabras, estos términos, normalmente lo que implican o lo que quieren decirme es que si yo no cumplo dentro de ese plazo específico, estaré en un incumplimiento esencial del contrato. Ya lo veremos en los términos de la Convención de Viena, del artículo 25 de la Convención de Viena. ¿Eso qué quiere decir? Que me pueden resolver. Si yo tenía previsto entregar el 15 de agosto y resulta que entregué el 20, en un escenario normal de compraventa, a mí no me podrían resolver el contrato. Vamos a las normas de la Convención de Viena, como ya lo vamos a ver. Pero si a mí me han dicho que el plazo es de la esencia o es fundamental, es muy probable que un juez me diga en un proceso o en un proceso judicial o en un arbitraje, un árbitro, que ese término implicaba que el vendedor estaba obligado a entregar en el plazo indicado y que la única o que el resultado natural del incumplimiento era la resolución del contrato. Luego hay que tener particular cuidado con el uso de esos términos o esos conceptos en el caso de la compraventa internacional y en el caso de cualquier contrato internacional, normalmente porque son conceptos que vienen elaborados desde el common law o desde el derecho anglosajón y que son muy bien trabajados en ese derecho y que nosotros normalmente no nos habituamos a los derechos. Bien, ahora sí vamos al tema central, que es el del incumplimiento del contrato en la convención. Lo primero que debemos decir es que la Convención de Viena establece un esquema en virtud del cual lo primero que debemos realizar es calificar el tipo de incumplimiento que se presenta en el contrato para determinar cuál será el remedio aplicado. Es decir, la Convención de Viena, y ya lo veremos en un cuadro que tengo a continuación, regula 3 tipos de incumplimiento. Y lo primero que debe hacer la víctima del incumplimiento, porque es una tarea que realiza la víctima del incumplimiento, es calificar en qué tipo de incumplimiento se ha incurrido para de esa manera determinar cuál es el riesgo, cuál es el remedio que se va a aplicar. Entonces, la convención establece 3 tipos de incumplimiento, ya los mencionamos, y dependiendo del tipo de incumplimiento o en función de ese incumplimiento, se establece un remedio. Ojo, quien califica el incumplimiento es la víctima del mismo. Es decir, quien sufre el incumplimiento es el que determinará qué tipo de incumplimiento se ha presentado, cuál es el remedio a aplicarse si no se ha pactado uno determinado en el contrato, es decir, la consecuencia que se va a generar. Esto se da en un esquema en donde lo que se busca al final del día es que el contrato permanezca. Y normalmente lo que hace la convención es dar una amplia gama de posibilidades para que las partes regulen el incumplimiento o establece una gran cantidad de remedios, unos remedios específicos para que la víctima del incumplimiento escoja cualquiera de ellos. Las partes no han dicho nada en el contrato. Todo con el propósito de que el contrato se mantenga o perdure. Ahora, si la persona que es víctima del incumplimiento considera que el incumplimiento es de tal gravedad que no hay lugar a seguir adelante, ella puede resolver el contrato. ¿Qué sucede en la práctica? Si a mí me incumplen y yo resuelvo el contrato porque considero que el incumplimiento es grave, la contraparte va a tener derecho a adelantar una acción judicial en mi contra por indebida terminación del contrato. Luego, lo que hace la Convención de Viena, lo que hacen las normas a nivel internacional es facultarme a mí como víctima del incumplimiento para calificar la gravedad del incumplimiento y el remedio que se va a adoptar. Consecuencia de eso, yo puedo decidir si termino o sigo adelante, pero también
la contraparte puede decidir adelantar procesos judiciales en mi contra si considera que yo he calificado de manera errónea el incumplimiento en el que se ha incurrido por parte de la contraparte. Es decir, es un esquema en donde se invierte la situación. Normalmente en un escenario de incumplimiento, la víctima del incumplimiento tiene que salir a demandar. En la Convención de Viena no. En la Convención de Viena, la víctima del incumplimiento adopta el remedio o resuelve el contrato y la contraparte, si no está contenta, debe salir a adelantar las acciones judiciales que considera apropiadas para que se declare el incumplimiento. Ojo, en la Convención de Viena, la resolución del contrato opera únicamente ante la ocurrencia de un incumplimiento esencial del contrato. Ya vamos a ver cómo funciona esto, pero solo es un remedio excepcional. Como regla general, en la Convención de Viena opera el principio de favor contractus, es decir, la idea de que el contrato debe mantenerse. Sé que no estoy hablando para un mundo de abogados únicamente. Cuando hablamos del favor contractus estamos hablando de un principio que básicamente promueve la prevalencia o la permanencia de la relación contractual. Es decir, yo solo resuelvo el contrato en aquellos casos en donde ya no existe un interés de ambas partes o de una de las partes en seguir adelante. Ya no es útil desde el punto de vista económico seguir adelante con el contrato. Entonces, en ese escenario en donde yo quiero mantener viva la relación contractual, la resolución del mismo, la resolución del contrato, solo se da cuando el incumplimiento es grave. Es decir, la gravedad hace que yo ya pierda interés en la ejecución de él. Son como las reglas generales que incorpora la Convención sobre este tema. Entonces yo tengo aquí un cuadrito que seguramente vamos a suministrar más adelante a los que asisten al seminario, en donde resumo las normas que regulan el cumplimiento del contrato en la Convención de Viena y hago una referencia también a lo que regulan los principios UNIDROIT. Entonces, para efectos didácticos, vamos a decir que la Convención de Viena establece o incorpora un esquema en donde se establecen unos derechos o unos remedios a la víctima del incumplimiento. Es decir, aquel que sufre las consecuencias del incumplimiento tiene unos remedios, unos derechos y también va a tener unos deberes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la Convención de Viena, en los principios de UNIDROIT, si a mí me incumplen, si yo soy víctima del incumplimiento, tengo unos derechos, puedo resolver el contrato, puedo exigir la indemnización de daños y perjuicios, puedo aplicar una reducción del precio del contrato, pero también voy a tener unos deberes en torno al contrato, a la ejecución del contrato. Los voy a mencionar rápidamente, más adelante los elaboramos. Cuando hablamos de los deberes, tengo que notificar la falta de conformidad de las mercaderías. Hablamos del deber de mitigar el daño, que está incorporado en el artículo 77 de la Convención. Y hablamos de la conservación de las mercaderías, como regla general. Más adelante los desarrollaremos. En lo que se refiere a los derechos o los remedios, debemos decir que la Convención de Viena incorpora, como ya lo mencionamos, un esquema en donde se regulan 3 tipos de incumplimiento. Ustedes los verán allí. El incumplimiento esencial del contrato, regulado en el artículo 25 del instrumento y cuyas consecuencias jurídicas se regulan en los artículos 49 y 64, así como en el artículo 731 de los principios UNIDROIT. También hace referencia al incumplimiento lato o no esencial del contrato. Digamos que no está definido expresamente. La Convención define el incumplimiento esencial y habla del incumplimiento esencial y de otros tipos de incumplimiento. Los otros tipos de incumplimiento son aquellos que no equivalen o no se equiparan al incumplimiento esencial del contrato. Y hace referencia o regula también el incumplimiento previsible del contrato. Está regulado en el artículo 71, 72 y 73 del instrumento. Es un incumplimiento que, ojo, en estricto sentido no se ha materializado. Es más bien una previsión de un futuro incumplimiento. Un desarrollo normativo que incorpora la Convención que provenía del derecho anglosajón, en donde se hablaba del incumplimiento anticipado y que terminó siendo en el texto de la Convención de Viena el incumplimiento previsible. Ya lo mencionamos con mayor detalle. Luego, la Convención de Viena
Para resumir, tenemos un esquema en donde hacemos referencia a unos derechos y los deberes de la víctima del incumplimiento, y los derechos están dados en función del tipo de incumplimiento que se presenta. Hablamos del incumplimiento esencial, del incumplimiento lato o no esencial y del incumplimiento previsible del contrato. Bien. En lo que se refiere al incumplimiento esencial del contrato, lo primero que debemos decir es que el artículo 25 de la Convención de Viena señala que el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. Es decir, estamos frente a un incumplimiento grave. En la jurisprudencia normalmente se hace referencia al incumplimiento esencial, sustancial, fundamental o el incumplimiento grave. Es decir, es el incumplimiento que me genera a mí como víctima la imposibilidad de disfrutar o satisfacer la necesidad que yo había previsto de satisfacer al momento de la celebración del contrato. Entonces, si yo estaba esperando la mercancía para comercializarla en época de Navidad y yo había previsto que la mercancía me llegara el 10 tal vez de septiembre, obviamente por la logística, normalmente uno siempre recibe las mercancías con un tiempo importante para poder prever que esta llegue de los almacenes. Yo había previsto que la mercancía me llegaba el 10 de septiembre y esa mercancía me llega el 10 de diciembre, probablemente cuando yo no alcanzo para la temporada de Navidad sacarlas a mis tiendas, pues estaremos frente a un incumplimiento esencial. Hay un retardo en la entrega de las mercancías y ese retardo hace que yo ya no esté en capacidad de disfrutar las mercancías para lo que había previsto inicialmente. Si yo estoy exportando un cargamento de flores, por ejemplo, para el San Valentín en Estados Unidos, que es la época en la que más se consumen o se compran flores en Estados Unidos, y resulta que las mercancías llegan ese mismo día de San Valentín cuando yo ya no puedo ponerlas a la venta, pues yo ya habré perdido el interés en la ejecución del contrato. Lo mismo puede suceder si a mí me entregan, por ejemplo, una mercancía, una tubería, que yo estoy esperando para un oleoducto, un gasoducto, y esa tubería no cumple con los estándares aplicables al contrato. Pues evidentemente esa tubería a mí no me sirve en lo absoluto, a mí ya no me sirve seguir adelante con la ejecución del contrato. Entonces, cuando yo tengo un incumplimiento grave o de tal gravedad que a mí ya no me interesa seguir ejecutando el contrato, estoy enmarcado dentro de lo que denominamos el incumplimiento esencial del contrato. ¿Cuál es el efecto natural del incumplimiento esencial? Que la víctima del incumplimiento tiene derecho a resolver el contrato. Esa resolución del contrato en la Convención de Viena, tal y como lo establece el artículo 26, se puede realizar simplemente notificando a la contraparte de la resolución del mismo. El artículo 26 dice expresamente: la declaración de resolución del contrato surtirá efecto solo si se comunica a la otra parte. Es decir, una simple comunicación, un correo electrónico o una comunicación a través de un correo certificado, estaré yo cumpliendo con el requisito establecido en el artículo 26 y podré dar por terminado el contrato. ¿Qué pasa si el incumplimiento no es esencial? Yo no puedo resolver de manera automática. Yo solo puedo resolver cuando hay incumplimiento esencial. Si no hay incumplimiento esencial, puedo adoptar otro de los remedios que establece la Convención. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta porque en muchos casos el empresario cree que por el simple incumplimiento, un incumplimiento leve, da derecho a que se resuelva el contrato. Esto no es así. Normalmente es indispensable que el incumplimiento en el que se ha incurrido sea un incumplimiento esencial del contrato en los términos del artículo 25 de la Convención de Viena. Ojo, en los casos de la entrega tardía, la Convención de Viena, en el artículo 49, señala que el comprador no podrá resolver el contrato si no notifica la resolución dentro de un plazo razonable. Es decir, el señor entrega tardíamente, yo recibo las mercancías y me quedo con las mercancías en la bodega y 15, 20 días después decido notificar que no voy a seguir adelante en el contrato. Y ya no estamos frente a un plazo razonable. Ojo, la Convención de Viena, en las normas de derecho comercial internacional, se utiliza recurrentemente el concepto de razonable, plazo razonable. No se establece un plazo específico, particularmente porque este es un instrumento que se creó en el año 1980 o que se aprobó en el año 1980, realmente estuvo aprobado
terminado de redactar un poco antes, y para esa época no teníamos un avance en las tecnologías de la información como el día de hoy, y era muy diferente notificar un plazo en África, hacerlo en Asia o hacerlo en Europa o en Latinoamérica. Por eso en la convención no se decidió incorporar plazos específicos, sino simplemente se dijo, usted tiene que notificar dentro de un plazo razonable. ¿Ok? Entonces, si yo recibo las mercancías, me quedo con ellas y no digo nada, y salgo un mes adelante o 20 días más adelante y digo, es que a mí ya no me sirve seguir adelante con el contrato, voy a resolver, porque me dice la convención, no señor, usted perdió el derecho a resolver el contrato, usted perdió el derecho a ese remedio por no haber notificado dentro de un plazo razonable el incumplimiento y obviamente la decisión de resolver. Luego es claro que si yo estoy en curso en un incumplimiento esencial del contrato, tengo derecho a resolver, pero esa resolución debe darse dentro de un plazo razonable. Y esto es así porque la Convención de Viena maneja un esquema en donde normalmente se busca que la contraparte tenga la oportunidad de subsanar. Si a mí no me notifican el incumplimiento, si no me notifican cuáles son las medidas que se van a adoptar, es muy probable que yo no pueda subsanar. Si yo entrego las mercancías, yo sabía que iban tarde, y el señor no me dice absolutamente nada, y yo estoy al otro lado del mundo, pues sería muy extraño que a mí un mes después me dijera, el señor tiene que recoger sus mercancías, porque además, porque usted ha incurrido en un incumplimiento esencial del contrato. Digamos que allí eso no sería razonable desde el punto de vista de las normas de derecho internacional. Y esto se da también en función del tipo de contrato que se celebra. En la compraventa internacional, lo que prevalece es el contrato. Normalmente retornar las mercaderías a su lugar de origen es algo bastante complejo desde el punto de vista logístico y aduanero. Tener que, si las mercancías ya están nacionalizadas y si están al otro lado, los costos de retornar las mercancías seguramente serán mucho más altos de aquellos que se pueden generar si yo busco un remedio diferente a la resolución del contrato. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo estoy en incumplimiento esencial, tengo derecho a resolver, pero debo resolver dentro de un plazo razonable. No puedo simplemente quedarme esperando cruzado de brazos un tiempo sin adoptar ninguna medida que sea conducente con la gravedad del daño que se está generando. ¿Qué puede suceder también? Que las partes hayan pactado remedios en el contrato, y eso es importante tenerlo en cuenta, yo ya lo mencionaba, es importante pactar remedios en el contrato, independientemente de si se da un incumplimiento esencial o no, independientemente de las normas de la Convención de Viena, y las partes han pactado algo en el contrato, deberá tenerse o deberá seguirse lo que han pactado en el contrato. Que puede ser que, por ejemplo, yo soy un proveedor que hace 10 entregas al año, puede ser que incumpla en una de ellas, ese incumplimiento pueda ser considerado como esencial. Si las partes han pactado, por ejemplo, que para las siguientes entregas el contrato se seguirá manteniendo y solo se resolverá respecto de la entrega incumplida, pues deberá tenerse lo que diga el contrato. Y esto particularmente porque el artículo 6 de la Convención, establece que las partes podrán excluir total o parcialmente la aplicación de las normas de la Convención. Es decir, la Convención de Viena se nos presenta como un instrumento de carácter dispositivo que yo puedo desplazar totalmente. Por eso uno ve en muchos contratos con comerciantes norteamericanos una cláusula en la que me dice al presente contrato no se le aplicarán las reglas de la Convención de Viena. Eso es posible, eso lo autoriza el artículo 6 de la Convención. Y yo lo puedo hacer total o parcialmente, como lo hace el comerciante norteamericano, al que no le gustan mucho las normas de la Convención, debemos decirlo. Son un poco sofisticados, ellos dicen, mira, a mí no me interesa pactar bajo la Convención, yo quiero pactar bajo mi código comercial uniforme, que es la norma que ellos conocen normalmente, y eso digamos que es común a todas las operaciones. Normalmente uno como abogado quiere pactar sobre el derecho que pacta, que conoce, perdón, y ellos deciden normalmente excluir las normas de la Convención. Pero yo también puedo decir simplemente, mire, para efectos del incumplimiento del contrato, en ningún caso, o perdón, en los casos de entrega tardía, con tantos días de tardanza o tantos días de demora, se podrá considerar que existe un incumplimiento esencial y podrá adoptarse otro tipo de remedio. Es decir, las partes tienen plena libertad para pactar los remedios en el contrato. Lo hacen así, el juez seguramente va a tener que darle prevalencia a las estipulaciones o a las cláusulas que se dan en ese contrato. Y además de la resolución del contrato y del incumplimiento esencial,
las partes tienen derecho, obviamente, a exigir la indemnización de los daños y los perjuicios que se causen con el incumplimiento. Está regulado en el artículo 74 y siguientes de la Convención. En la Convención de Viena prima lo que conocemos como la reparación, el principio de reparación integral. Se deberán indemnizar todos los daños y perjuicios que se hayan causado a la víctima del incumplimiento. Y en el artículo 75-76 existen unas normas que regulan lo que conocemos como la compraventa de reemplazo, que es importante tenerlo en cuenta porque de cierta manera se mitigan la indemnización o se modula la indemnización de daños y perjuicios que está contemplada en el artículo 74 en aquellos casos en que el vendedor o el comprador, ante el incumplimiento de la contraparte, han procedido a celebrar una compraventa de reemplazo. Y en la Convención de Viena hay que tener en cuenta que el artículo 79 de la norma establece cuáles son las causales o cuál es la exoneración de responsabilidad en aquellos casos en que se ha presentado un incumplimiento. Muchos han preguntado en los últimos meses acerca de si el COVID es un eximiente de responsabilidad, es decir, si me libera de las obligaciones, y a ello lo que podemos decir es que inicialmente en los primeros meses, obviamente con el inicio de la pandemia y las medidas que adoptaron los gobiernos nacionales de restricción al comercio y al tráfico de personas, que impedía obviamente la comercialización y distribución o fabricación de productos y servicios, podíamos decir que en esos momentos estábamos frente a una situación de exoneración de responsabilidad, previendo que esa exoneración no me liberaba del cumplimiento de mis obligaciones, simplemente aplazaba, digámoslo así, la entrega hasta el momento en que se levanten las restricciones o que ya no esté el COVID, pero si hoy por hoy estamos hablando de contratos celebrados en los últimos 15, 20 días, en los últimos 2 meses, pues ya todos teníamos conocimiento de las situaciones que se han generado con la pandemia. Muy difícil que yo haya celebrado un contrato después de marzo y no haya considerado el mismo el COVID y todas las medidas que han adoptado los gobiernos. Luego, en esos casos podríamos decir que ya no estamos incursos en una causal de exoneración de responsabilidad. Es importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué sucede cuando no hay un incumplimiento, cuando el incumplimiento no es esencial? Bien, si el incumplimiento no es esencial, lo primero que debemos decir es que la Convención establece una lista que no es taxativa de remedios y por eso siempre insisto, ojo, yo los puedo pactar en el contrato. La Convención me dice, usted puede aplicar las soluciones que están pactadas en el contrato y si en el contrato no se dice nada, pues usted acude a las normas de la Convención. Como regla general, hay que tener en cuenta, y lo repito, si el incumplimiento no es esencial, es decir, si no es tan grave el incumplimiento, no habrá lugar a la resolución del contrato de manera inmediata. Solo se podrá resolver el contrato en otras causales que ya voy a mencionar. Pero si hay un incumplimiento no esencial, yo puedo adoptar cualquiera de los otros remedios, pero no la resolución inmediata del contrato. ¿Qué remedios me ofrece la Convención? Primero me habla de la reducción del precio, en el artículo 50 de la norma. Básicamente me dice que si el comprador ha recibido mercancías que no se han entregado totalmente o no se ha entregado la cantidad esperada de acuerdo a lo que se había estipulado en el contrato, o si las mercancías no eran conformes, el comprador podrá aplicar una reducción del precio del contrato. Es decir, si yo esperaba 100 bultos de café y esos 100 bultos de café me llegaron solo 80 o 20 llegaron dañados, pues en esos casos yo podré decirle al vendedor, señor, voy a aplicar como remedio una reducción del precio del contrato. Ojo, esto es una reducción o es un remedio que puede aplicarse en aquellos casos en los que yo no he pactado una carta de crédito. Porque si yo he pactado una carta de crédito, es muy probable que cuando yo reciba las mercancías en el lugar de destino final de las mismas, seguramente la carta de crédito ya ha sido pagada por parte del banco. Y en esos casos, pues no me quedará ningún remedio diferente al de acudir a las vías judiciales para que el vendedor me indemnice los daños y perjuicios que me han causado con el incumplimiento del contrato. Es decir, si yo tengo pactada una carta de crédito, un medio de pago, pues lo más seguro es que si me llegó dañada la mercancía, cuando yo la reciba, cuando yo tenga la capacidad de inspeccionarla, pues no habrá nada que hacer. Yo ya tendré que acudir al juez o obviamente a la contraparte si él está dispuesto a negociar la sustitución de las mercancías, que sucede en la gran mayoría de los casos en la práctica internacional.
También establece la convención como remedio el otorgamiento de un plazo adicional, con dos previsiones. Cuando se otorga un plazo adicional, el plazo debe ser, dice la convención, un plazo razonable. Es decir, un plazo que tenga en cuenta las condiciones logísticas de producción del vendedor y la manera como él puede entregar las mercancías en un contexto normal. Es decir, si a mí el vendedor se demoró 3 meses en entregarme las mercancías, o normalmente se demora 3 meses en entregarme las mercancías porque está al otro lado del mundo y porque el proceso de fabricación es lento, es demorado, es dispendioso, pues yo no puedo decirle al señor, mire, le voy a dar un plazo de 8 días para que usted me entregue mercancías sustitutivas. Podría yo darle un plazo de 8, 15, 20 días para reparar las mercancías que han llegado defectuosas. Es posible. Pero yo no podría decirle, mire, en 8 días usted me tiene que entregar unas mercancías que yo sé que normalmente el señor se demora 3 o 4 meses o 2 meses en fabricar y en entregar los pactados. La segunda regla es que si yo otorgo el plazo, ese plazo me obliga como víctima del incumplimiento. Es decir, si yo le digo al señor, usted me tiene que entregar mercancías sustitutivas el próximo 15 de agosto, yo no puedo adoptar ninguna otra medida, ningún otro remedio durante ese plazo. ¿Qué quiere eso decir en términos prácticos? Señor, 15 de agosto, y resulta que a mí se me dio por demandarlo el 15 de julio y presentar una demanda judicial. Señor, si yo ya le otorgué el plazo adicional, yo me obligo por ese plazo. Yo no puedo hacer absolutamente nada durante la vigencia del mismo, solo hasta que se termine el plazo. Si el señor no cumple, ahí sí la Convención de Viena me dice, en los términos del artículo 77 de la norma, señor, usted ahora sí puede resolver el contrato de compra. Pero durante el plazo, durante el periodo que se haya otorgado para subsanar el incumplimiento, no existe la posibilidad de que yo adopte medidas contrarias con el mismo. Y también me establece la convención la posibilidad de entregas de mercancías sustitutivas en el artículo 48 de la norma, con una previsión que ya veremos tal vez con más claridad más adelante, y es que si yo recibo mercancías que no cumplen o no son conformes en los términos del contrato de compra-venta o en los usos o en las normas imperativas, yo como receptor de las mercaderías estoy obligado a adaptar todas las medidas que sean razonables atendidas las circunstancias, como lo dice el artículo 85 y 86, para preservar esas mercancías. Y yo tendré que retornarle las mercancías al vendedor si quiero ejercer algún derecho. Es decir, el hecho de que yo reciba mercancías que no son conformes no quiere decir que yo estoy facultado para dejar perder esas mercancías. Si están en mi poder, yo tengo un deber de custodia sobre los mismos. Y obviamente, todos los gastos en que se incurran por parte de la víctima del incumplimiento, en ese caso, a mí como comprador, todos los gastos serán trasladados al que incumple. Tendrá la obligación de darlos, porque al final del día esas medidas no se hubieran tenido que adoptar si él no hubiese incumplido el contrato de compra. Bien. Y luego tenemos el incumplimiento previsible del contrato, que esta es tal vez una de las normas que no es común en nuestros sistemas. Obviamente es común desde la Convención de Viena, pero que no teníamos, sobre la que no hemos tenido un desarrollo muy importante con anterioridad en nuestros sistemas jurídicos. ¿Qué es el incumplimiento previsible? Primero, no es un incumplimiento, es simplemente una previsión de algo que puede suceder en el futuro, tal y como lo señala el artículo 71 de la Convención de Viena. Yo soy un comprador, yo encargué unos productos, unas mercancías para ser entregadas el 15 de agosto, digamos que no estamos en un escenario de pandemia, y me llega información de que el vendedor no ha adquirido la materia prima o no ha iniciado el proceso de fabricación de las mercancías, y el señor está llamando a Chile, que me va a entregar a mí de DP Bogotá o de DP Quito, o me va a entregar a mí DPU Guayaquil, y el señor no ha iniciado el proceso de fabricación. Yo sé que si el señor no ha iniciado para la fecha el proceso de fabricación, no va a lograr entregarme las mercancías dentro del plazo pactado. ¿Qué me dice la Convención de Viena en este caso? Señor, no se cruce de brazos. Si usted sabe que la contraparte no le va a cumplir, suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, tal y como lo establece el artículo. El primer remedio que
Es decir, si usted cree fundadamente, tiene evidencia fundada de que la contraparte no va a poder cumplir, usted puede suspender el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, en nuestro caso, por ejemplo, mire, yo no le voy a pagar el anticipo que teníamos previsto hasta tanto usted no me dé garantía suficiente de cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, yo tengo que recibir las mercancías el 15 de agosto, pero el 15 de julio quedé darle un anticipo o pagarle un anticipo para que, como parte de pago. Si yo sé que el señor no me va a cumplir el 15 de agosto, ¿para qué le pago el anticipo? Pero ojo, la norma me exige que yo debo notificarle el remedio que voy a adoptar. Es decir, si yo estoy previendo un incumplimiento futuro de la contraparte, en este caso del vendedor que no me va a entregar, yo le puedo decir, comunicándoselo preferiblemente por escrito, que no voy a darle el anticipo porque procedo en los términos del artículo 71 a suspender el cumplimiento de mis obligaciones. ¿Qué puede suceder? Que el señor me dice, mire, sí, efectivamente no voy a llegar el 15 de agosto, voy a llegar el 30 de agosto, voy a llegar el 30 de septiembre, voy tarde, no he iniciado el proceso, no tengo la capacidad para hacerlo en la fecha prevista, luego seguimos adelante bajo los términos o yo decidiré si lo que se va a generar es un incumplimiento previsible sustancial del contrato, es decir, si el incumplimiento que se va a generar en el futuro es de tal gravedad que me otorga el derecho a suspender. O puede suceder que el señor me dice, oiga, no, sus productos ya están allá en una bodega en Guayaquil, están listos para la entrega. Si quiere, le doy prueba suficiente de que esos productos ya se encuentran allá. Si él me da prueba suficiente de que ya se han despachado, que ya están disponibles para la entrega o que se van a poder entregar en el plazo pactado, pues yo debo seguir adelante con el pago que tenía previsto, debo seguir adelante con la ejecución del lo que establece la convención es, si usted prevé que va a haber un futuro incumplimiento, suspenda para ver qué garantía le da la contraparte. Puede suceder también que yo soy el vendedor y levanto el teléfono un día o me levanto y leo el periódico, veo las noticias que el señor al otro lado del mundo está pasando por una situación financiera muy complicada, no me va a poder pagar. Ojo, no ha entrado en un proceso de insolvencia, ya hablaremos de eso, pero está en una situación financiera muy complicada. Yo quedé o pacté con el señor que le entregaba, que había pago contra entrega. Yo digo, mire, yo no lo voy a entregar al señor hasta que yo no tenga garantía de que me va a pagar. Si las noticias son ciertas y pues verifico la información, él no tiene capacidad para pagarme. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo, artículo 71, señor, suspende el cumplimiento de sus obligaciones, una comunicación a la contraparte diciéndole, teniendo en cuenta la situación financiera por la que usted atraviesa y la posibilidad de que usted no me pague en los términos pactados en el contrato, yo voy a proceder a suspender el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato hasta tanto usted no me dé garantía suficiente. De pronto recibo una llamada o una comunicación del señor que me dice, voy a constituir una carta de crédito o he constituido una carta de crédito por favor proceda con el despacho de las mercancías. En ese caso, se han constituido las garantías, yo tengo la obligación de seguir adelante con el contrato. Pero ojo, la convención siempre me da la posibilidad de suspender. ¿Qué sucede si el señor y si la contraparte está en una imposibilidad de cumplimiento o no prevé la posibilidad de que se cumplan en los términos pactados porque se fue a un trámite de insolvencia? Ojo, en esos casos, las normas de insolvencia, en la gran mayoría de ordenamientos, hasta donde yo tengo conocimiento, son de orden público. Si el señor entra a un proceso de insolvencia, pues yo sigo en la obligación de cumplir con mi obligación. Yo no puedo decir que voy a suspender el contrato porque el señor está en un proceso de insolvencia y las normas de insolvencia, como regla general, establecen que todos los acreedores no podrán resolver los contratos a menos de que se dé un proceso de liquidación de la contraparte. Entonces, el señor es admitido en una insolvencia. Si es admitido en la insolvencia, yo tendré que cumplir mi parte del contrato e ir a hacer la cola en el proceso para que me paguen en los términos que se den, en los acuerdos que se lleguen en los procesos de insolvencia. Ojo, la otra posibilidad está contemplada en el artículo 72 del contrato y es aquella situación en donde yo preveo un incumplimiento, pero yo preveo un incumplimiento grave. Yo estaba esperando los productos el 1 de septiembre para poderlos comercializar en la época de Navidad y yo sé, por la información que tengo, es que el señor no me va a poder entregar sino hasta enero. Digo, señor, usted ya no es una situación en donde me va a entregar tardíamente, sino que me va a entregar de una forma que yo ya no voy a poder satisfacer el interés que tenía previsto al momento de la celebración del contrato.
ese incumplimiento en el que usted va a incurrir es un incumplimiento esencial del contrato. Como tal, yo voy a proceder a resolver el contrato en los términos del artículo 72. El 72 me dice, señor, si usted prevé que el incumplimiento en que se va a incurrir en el futuro es de tal gravedad que le hace perder el interés, resuelva el contrato. Pero ojo, hay que resolver notificándole previamente a la contraparte la decisión que se va a adoptar, para que esa contraparte tenga la posibilidad, así como en el artículo 71, de dar garantías de cumplimiento del contrato en la forma que es más apropiado y que satisfaga obviamente los intereses de todas las partes en el contrato. Pues aquí ya no es la posibilidad simplemente de suspender, sino de resolver. ¿Qué sucede en los contratos con entregas sucesivas? El artículo 73 regula esta situación cuando yo me obligo a entregar en diferentes momentos. Hago una entrega el 1 de junio, una segunda entrega de julio, agosto, septiembre en cada mes. En esos casos, yo deberé calificar el incumplimiento respecto de cada entrega y decidir respecto de cada entrega cuál es el procedimiento a seguir. En la entrega que me han incumplido, yo preveo que el señor igual puede cumplir más adelante y eso no me va a generar mayor perjuicio, yo puedo decir, señor, entrégueme y yo sigo adelante con el contrato. Pero si yo preveo que el señor me va a incumplir y más adelante no va a poder seguir, o cada una de las entregas es fundamental para la ejecución del contrato o para la satisfacción de mi necesidad, en esos casos yo podré decir, resuelvo el contrato en su integridad. La convención me da la posibilidad de moverme siempre, pero en cualquier caso, notificándole a la contraparte cuál es la medida que se va a adoptar. Bien, además de los remedios, como lo mencionamos, la Convención establece unas obligaciones o unos deberes comunes a las partes ante el incumplimiento del contrato. Con una regla general, lo que me dice la norma implícitamente en todos sus artículos es no se cruce de brazos. Es decir, si usted es la víctima del incumplimiento, no espere a que los daños se materialicen, no espere a que los daños sean mucho más graves de lo que podría ser en un escenario en el que usted mitiga, adopte todas las medidas que sean necesarias para que esas pérdidas, esos daños no sean tan graves. Que la regla general que regula los deberes en la Convención de Viena ante el incumplimiento está en el artículo 77 de la Convención, que establece el deber de mitigar el daño. La norma básicamente señala que la víctima del incumplimiento deberá adoptar todas las medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para mitigar la pérdida, incluido el lucro cesante derivado del incumplimiento. Entonces, el mensaje es muy sencillo. Señor, si usted ve que se genera un incumplimiento, no se cruce de brazos, busque unas mercaderías sustitutas, véndale la mercancía a un tercero, proteja de manera adecuada la mercancía que usted tiene en su poder y que no ha podido entregar porque el comprador no vino a recibirla. En cualquier caso, adopte cualquier medida de mitigación. Ojo, la norma del artículo 77 tiene un castigo. Si usted no adopta medidas de mitigación, pudiendo haberlo hecho, pierde el derecho a reclamar los daños y perjuicios que se pudieron haber mitigado. Esto es importante tenerlo en cuenta. A mí me entregan, perdón, si el vendedor no aparece con la mercancía, me aparece un vendedor sustituto, me dice, yo le tengo la mercancía que usted está esperando y eso le ayuda a reducir sus pérdidas. Y yo digo, no, este señor que contrató conmigo tiene que cumplir, tiene que entregarme en el plazo indicado, no me entrega, se me magnifican los daños y los perjuicios. Yo como incumplido podré decirle a la contraparte, señor, usted pudo haber mitigado su pérdida, usted pudo haber comprado las mercancías de un tercero que le ofrecieron, no lo hizo, sus daños se aumentaron, sus perjuicios se incrementaron por esa falta de acción o de mitigación de los daños. Usted pierde el derecho a reclamar. Digamos que una de las normas que ha sido más interpretada en la Convención de Viena es el artículo 77. Existen 800 o 900 laudos y sentencias, tal vez ya pasamos los 1000 laudos y sentencias en donde se interpreta el artículo 77. En muchos casos en donde la víctima del incumplimiento se cruzó de brazos, los daños se incrementaron, no adoptó ningún tipo de medida para mitigar y al final del día terminó perdiendo el derecho a reclamar. Regla general, hay que mitigar los daños. Segunda regla, hay que preservar y conservar las mercancías. En los términos del artículo 85
a 88, 85, 86 principalmente de la Convención de Viena. Usted tiene en su poder las mercancías, ya sea porque el vendedor le entregó mercancías no conformes o porque el comprador no salió a recibir esas mercancías, usted tiene el deber de preservar esas mercancías, de adoptar todas las medidas que sean razonables para preservar las mercancías. Si no lo hace, puede perder también el derecho a reclamar. En este caso, tal vez ya lo mencionamos, cuando usted preserva las mercancías ante el incumplimiento de la contraparte, tiene derecho a reclamar los costos en que ha incurrido para la preservación de las mercancías y además podrá retener las mercancías como garantía de pago de esos costos. Lo establece el artículo 85-86. Pero vuelve y juega, la regla general es mitigue su pérdida, no se cruce de brazos, conserve las mercancías y además deberá notificar el incumplimiento. Y esto es importante cuando se habla de la conformidad de las mercancías. El artículo 39 de la Convención de Viena señala que el comprador perderá el derecho a reclamar la falta de conformidad de las mercancías si no notifica al vendedor la falta de conformidad dentro de un plazo razonable. Es decir, yo recibo unas mercancías, hago lo que hacen la mayoría de comerciantes, los mando para una bodega, no inspecciono, no verifico. La mayoría de comerciantes no, una buena parte de los comerciantes tal vez. No inspecciono, no verifico, y cuando voy a verificar, un mes después, 2 meses después, cuando voy a sacar a las tiendas, me doy cuenta que las mercancías no son conformes. Me puede decir el vendedor al otro lado del mundo, qué pena, usted tuvo la oportunidad de verificar la falta de conformidad, usted no la verificó, usted no examinó las mercancías tal y como establece el artículo 38 de la Convención, y como tal nunca me notificó que esas mercancías no eran conformes. Yo di por cumplido el contrato, pero usted pierde el derecho a reclamar esa falta de conformidad. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que el comprador particularmente tiene la obligación de examinar las mercancías, y eso está regulado en el artículo 38 de la Convención, y de notificar la falta de conformidad en los términos del artículo 39. Entonces, esas son como las obligaciones que incorpora la Convención ante el incumplimiento del contrato. Y ya para finalizar, haré una breve anotación, ya sé que estoy sobre el tiempo, pido disculpas por eso, el tema es bastante extenso. El incumplimiento de los Incoterms. Como regla general, y a mí como trainer de Incoterms, y muchos lo serán, los Incoterms no regulan los efectos del incumplimiento del contrato. Así se señala en las anotaciones, en las notas explicativas de los términos. Eso es un tema que no regula de manera, o pareciera no regula de manera expresa en los Incoterms. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los Incoterms sí establecen unas reglas o modifican la transferencia de los riesgos en aquellos casos en donde no se cumplen ciertas obligaciones por el vendedor y el comprador. Como todos sabemos, en materia de riesgos, la regla general en la Convención de Viena es que la transferencia del riesgo se presentará cuando el vendedor pone a disposición del transportador las mercancías, por ejemplo, el artículo 65 y siguientes de la Convención, o cuando las pone a disposición del comprador en el punto acordado. Si pactamos Incoterms, todos sabemos que tenemos reglas diferentes para cada término. Cada término se establece un momento de entrega de las mercancías y un momento de transferencia del riesgo. Y como regla general, encontramos en los Incoterms que en los casos en que se ha acordado que el comprador notificará la fecha y punto de entrega y no lo hace, el riesgo se transfiere cuando finalice el plazo para la entrega. Es decir, si hay un incumplimiento en la notificación o en el recibo de la mercancía, en un plazo particular, se entenderá que el riesgo se transfiere ya no cuando las partes habían pactado inicialmente en el término, sino cuando finaliza el plazo para la entrega. Hay que tenerlo en cuenta porque hay una modificación ante el incumplimiento de la notificación. Y en los términos marítimos, en el FOB, CFR y en el CIF, pues todos sabemos que el riesgo se transfiere cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque, a menos que, dice B3, el comprador no notifique en los términos de la regla B10, es decir, en qué momento va a estar dispuesto el buque, o el buque no arriba a tiempo o no recibe las mercancías. En estos casos, cuando el buque no arriba a tiempo o cuando no se le notifica al vendedor el lugar, el muelle en el que se va a encontrar el buque, los riesgos se transferirán
a partir del momento en que finaliza el plazo para la entrega o en el momento en que se haya pactado el recibo, la entrega y la transferencia del riesgo y no llega el buque específico. Luego, ante el incumplimiento de los Incoterms, sí existe un cambio en la regla de transferencia del riesgo, y esto es importante tenerlo en cuenta porque el riesgo de pérdida pues será asumido por cualquiera de las dos partes que esté en el estado. Y finalmente, pues hay que tener en cuenta que en el término DAP y DPU, el comprador asume el riesgo de pérdida o deterioro cuando no cumple en debida forma la realización de los trámites de aduana para la importación. En esos dos términos, todos sabemos que el riesgo se transfiere cuando las mercancías están efectivamente descargadas, DPU o DAP, listas para la descarga en un lugar indicado, pero el trámite de aduana para la importación lo realiza o está por cuenta del comprador. Si el comprador no realiza los trámites de aduana de manera diligente, la regla de transferencia del riesgo se modifica y él asume el riesgo durante esos trámites. Obviamente porque el vendedor no puede estar obligado a preservar las mercancías o a asumir el riesgo de pérdida o deterioro de las mercancías de manera indefinida, esperando que el comprador resuelva en cualquier momento los problemas que tiene en el proceso de importación. Importante tener en cuenta que allí también existe una modificación de las reglas en los Incoterms ante el incumplimiento del contrato. Eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias por tenerme acá y por la paciencia en este recorrido. Sí, gracias a ti, estimado Maximiliano. Sí, agradecerte por la excelente presentación que has realizado. Sí, muy clara. Voy a pasar a leer algunas preguntas que tenemos para que nos puedas ayudar, si eres tan gentil, con tu opinión. Un segundito, aquí las filtro. Ok, te las voy a leer con mucho gusto. Dice la pregunta, ¿puedo realizar un contrato de compraventa de mercancías en China y Estados Unidos? ¿Cuál sería la base legal y la forma de resolución de conflictos en cada una? Ok, bueno. Primero, no sé si pregunta que si puede hacer una compraventa en cualquier lado. En relación con la pregunta son dos cosas que hay que considerar. Uno, la ley aplicable, y dos, el juez competente. Si estamos hablando de ley aplicable, y me refiero a los países de la pregunta que son China y Estados Unidos, lo primero que debemos decir es que en China y en Estados Unidos la Convención de Viena es ley aplicable a los contratos. Es decir, en ambos países y en el caso de Ecuador y de Colombia, que es mi caso, tenemos la misma norma aplicable. Luego uno podría decir que tenemos cierta tranquilidad acerca del régimen jurídico aplicable. No obstante, en cualquier contrato de compraventa o en cualquier contrato internacional es imperativo que yo pacte la ley aplicable. Es decir, que le diga al juez o al árbitro cuál será el derecho que él deberá aplicar para resolver cualquier conflicto que se presente entre las partes. Y adicionalmente, en lo que se refiere al juez competente, las partes deben pactarlo en el contrato. Particularmente se recomienda la adopción de una cláusula compromisoria, la remisión de cualquier conflicto a un tribunal arbitral internacional, porque digamos que es mucho más compleja la situación cuando hablamos de juez competente. ¿Qué sucede si yo celebro el contrato con la China o con Estados Unidos, con un comerciante en China o en Estados Unidos y no pacto el juez competente? Se va a presentar lo que los abogados llamamos como el forum shopping o el forum fishing. Es básicamente aquella situación en donde el que demanda es el que decide a dónde va a demandar. Entonces, si el señor de la China decide demandarme, seguramente lo va a hacer en su jurisdicción, ¿sí? Y pues a mí me tocará acudir a la jurisdicción china para
llevar adelante el proceso, para defenderme en un proceso, algo que no es muy deseable por temas de idioma, por temas de costos legales. Luego la solución siempre va a ser pacto en el contrato. Si no lo pacto en el contrato, vamos a vernos en una situación de forum shopping, que es bastante compleja porque eso genera incertidumbre jurídica y obviamente eso tiene ciertos costos. Ok, gracias Maximiliano. La siguiente pregunta dice, ¿una factura puede reemplazar a un contrato de compraventa como prueba de un acuerdo comercial? Una factura es un documento que sirve para probar la existencia del contrato. Y en esto es importante tener en cuenta que en el ámbito internacional, la Convención de Viena y en el ámbito jurídico, para los que no son abogados, nosotros hablamos de los elementos esenciales del negocio, que son cosa y precio. Yo solo tengo que pactar las mercancías, la cantidad, ojalá la calidad y el precio. Y con eso ya tengo contrato de compra-venta. ¿Okay? Lo puedo hacer, como lo mencioné en la charla, por teléfono. Yo levanto el teléfono, llamo al otro lado del mundo y le digo, le tengo la mercancía puesta Fort Guayaquil a tantos dólares la tonelada, y el señor me dice, acepto, y tenemos contrato. Otra cosa es el tema de la prueba del contrato. El contrato existe. ¿Cómo lo pruebo? Pues ahí es donde yo llamaba la atención y decía, ojo, mande un correo de confirmación. ¿Sí? Si usted tiene una factura que ha sido recibida y no ha sido rechazada, pues evidentemente ahí tenemos una prueba de la existencia del contrato. ¿Sí? Y en muchos casos uno encuentra que es en las facturas en donde se incorporan todos los términos y condiciones y se pacta inclusive el Incoterm que se va a pactar luego. Normalmente ahí tenemos un instrumento que me sirve para probar. Ahora, ¿qué puede suceder? Que yo expida la factura, se la notifique la contraparte y la contraparte me la devuelve y me diga, no, aquí nunca hubo contrato. ¿Sí? Si yo no tengo otro soporte documental, si no tengo una prueba diferente del contrato, pues seguramente me voy a ver enfrentado a un proceso jurídico en el que voy a tener que probar primero la existencia del contrato. Ok, gracias, estimado Maximiliano. La siguiente pregunta, tenemos tres más que me parecen que resumen el todo de las inquietudes que hay. Hay otras más inquietudes de tratado de unir las que son coincidentes. Y dice, Claro. ¿qué pasa si en el contrato no se encuentra detallado un valor por almacenaje por ciertos días de permanencia de los productos en las bodegas del proveedor? Pero por la situación actual del proveedor, menciona que los productos deben ser retirados durante 7 días calendario, si no se cobrará un valor adicional. ¿El comprador está en esta obligación de pagarla? Necesitaré un poco más de información. Como regla general tendríamos que ver por qué no se está recibiendo la mercancía. Si existe, por ejemplo, un eximiente de responsabilidad en los términos del artículo 79 de la Convención de Viena. Si yo como comprador no tengo la posibilidad de disponer de un medio de transporte al lugar del vendedor, pues probablemente porque existe una restricción, por ejemplo, de movilidad, como sucede en muchas ciudades en Colombia y seguramente en Ecuador y en otras partes del mundo, pues evidentemente el comprador no tendrá, digamos que está eximido de ese incumplimiento, ¿sí? En el recibo de las mercancías, porque tiene la obligación de recibirlas en la fecha pactada. Si no las puede recibir por una causal que está enmarcada dentro del artículo 79, uno tendría un argumento válido para decir, yo no estoy obligado al pago de ese sobrecosto, ¿okay? Porque estoy eximido de responsabilidad. Y aquí aclaro, estoy eximido de la responsabilidad del recibo tardío de las mercancías. No quiere decir que yo me libero de la obligación. Yo tengo que salir a recibirlas apenas se den las condiciones para recibirlas. Es decir, se levanta la restricción, pues yo tendré la obligación de ir a recibirlas. Pero mientras que dure la restricción, yo estoy dentro de una causal de exoneración de responsabilidad. Ok. No sé si con eso... Sí, como tú bien dices, falta un poco de datos. Hay unas preguntas muy interesantes que creo vamos a hacértelas llegar para que gentilmente nos ayudes. Voy a hacer la última pregunta en función del tiempo, por respeto igual a todos. Ha estado muy interesante, mucho interés en el tema y al final igual queremos hacerle una encuesta cortita de una pregunta nada más. La pregunta dice, ¿podría el comprador ordenar al banco el no pago de la carta de crédito aun cuando las mercancías fueron debidamente entregadas usando el Incoterm TDP?
¿podría yo decirle al banco que no pague? Digamos que como regla general, la carta de crédito funciona bajo un principio que es el de la autonomía y la independencia. Es decir, es un negocio autónomo e independiente del negocio subyacente, de la compraventa en este caso. Si yo pacté con el banco unas condiciones de pago de la carta de crédito, que son condiciones documentales, y el beneficiario entrega los documentos al banco, yo no tengo, salvo que exista una excepción de fraude o aplique la excepción de fraude, la posibilidad de retenerle al banco el pago. Es decir, es un negocio autónomo, el banco me dirá, señor, usted me puede decir que no va, que no quiere que yo pague, pero resulta que yo ya recibí los documentos del señor. El señor entregó documentos que son conformes en los términos de las reglas UCP 600 y estoy obligado al pago. Digamos que en ese caso la obligación de pago ya reside en cabeza del banco y no del ordenante de la carta de crédito. Luego, como regla general, una vez la carta de crédito ha sido notificada al beneficiario, esa se torna irrevocable. Las reglas UCP 600, que es la norma sobre los usos convencionales aplicables a las cartas de crédito, establecen claramente que la carta de crédito será irrevocable. Es decir, el ordenante y el banco no podrán revocar la carta de crédito. Luego, si el beneficiario lleva los documentos que dan cuenta de la entrega de las mercancías y que están consignados en la carta de crédito, el banco está obligado a pagar independientemente de la opinión que tenga de la operación el ordenante. Ok, muchas gracias. Sí, queremos hacer un agradecimiento a todos los participantes. Solo vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿sí? La Dirección de Posgrados Empresariales de la Universidad Internacional de Ecuador está interesado en consultarles si existen entre los participantes, si existe interés por una de nuestra oferta académica, ¿sí? En títulos de cuarto nivel en maestría en negocios internacionales con mención en gestión de la internacionalización, donde Maximiliano Rodríguez también estará colaborando, ¿sí? Maestría en gestión estratégica de cadenas de suministro, que somos la única universidad en el país que tiene esta oferta académica a nivel de maestría. La maestría en mercadotecnia con mención en gestión digital y la maestría en administración de empresas, ¿sí? Les agradecemos sus respuestas. Asimismo, reiterar nuestro agradecimiento a los patrocinadores, a DHL, al Comité Nacional de ICC Ecuador, que está representado por la Cámara de Comercio de Quito, a CBS Network Ecuador y a la firma Sotomonte y Rodríguez, de la cual Maximiliano es socio. Estamos seguros de que vamos a tener nuevas oportunidades de escuchar a Maximiliano con sus claras exposiciones. Nuevamente un gusto saludarte. Agradecerles a todos por su participación, por acompañarnos. Estén atentos porque tenemos planificados nuevos webinars de primer nivel justamente con especialistas para ir clarificando y ampliando el contenido de información que es útil para la gestión empresarial. Te reitero nuestro agradecimiento en nombre de la Universidad Internacional del Ecuador, estimado Maximiliano. Un abrazo a la distancia y gracias a todos por haber participado. Un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Un honor estar acá. Muy amables. Un abrazo, Maxi. Chao. Un abrazo. Que estén bien.